Hola de nuevo compañeros, bienvenidos a Candala, me llamo Israel y bueno, hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de sublimación de madera. Si seguís el canal sabéis que tenemos alguno sobre este tema, pero hoy vamos a hacer unas pruebas de diferentes parámetros en sublimación de madera y sobre todo vamos a probar una madera sublimable a dos caras y os vamos a decir unos tips importantes a la hora de sublimar esta madera a dos caras. Así que nada, con esto empezamos con el vídeo. Para realizar el vídeo nos vamos a centrar en hacer unos llaveros, que la verdad que es algo muy demandado, o al menos yo hago bastante. Vamos a usar una madera sublimable en doble cara para que veáis los tips que yo creo que hay que tener en cuenta para sublimar la doble cara, y luego una cara. Hay diferentes tipos de madera para sublimar, tanto mate, brillo, incluso podéis preparar vosotros la madera para sublimación. Nosotros hemos puesto en nuestra página web candala.es una zona de profesionales donde podéis comprar estos llaveros para sublimar. Así que hoy vais a ver in situ los acabados que tienen estos llaveros. Así que con esto lo que vamos a hacer es preparar un diseño y los parámetros, los diferentes parámetros que vamos a usar, y luego os voy a decir los tips que hay que tener en cuenta para sublimar esto a dos caras y que no tengáis problemas en la sublimación. Así que vamos con ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo, imprimir milímetros. Como los llaveros son de 6×4, son de 60×40 milímetros, aquí lo vamos a hacer en vertical. Vamos a poner 42 milímetros para dejar un margen y 62 milímetros, y le vamos a poner una imagen de una cara para que se vean los colores. Aquí esta que tiene bastantes colores, pues vamos a poner esta y nos vamos a ir, vamos a crear una 4 y vamos a poner, vale, entonces aquí vamos a poner los parámetros que van a ser, uno de los parámetros va a ser 180 grados, 40 segundos, vale, le metemos aquí un trazo para que se vea, ahí, vale, aquí el mismo va a ser 180 grados, 50 segundos. El siguiente parámetro nos vamos a ir a 190 grados, 40 segundos, y el siguiente 190 grados, 50 segundos. Y aún así le vamos a meter otro que va a ser el de más grados y más tiempo, a ver si realmente hay mucha diferencia, que van a ser 200 grados, 60 segundos, para ver si lo quema o no lo quema, vale, a ver si hay diferencia entre este a este y este, que yo creo que es el ideal. Entonces le damos al archivo imprimir y imprimimos en la Epson F100. Bueno, ya tenemos a 180 y metemos la primera prueba. Bueno, pues ya estarían todos sublimados menos el que vamos a hacer a dos caras, y aquí vienen los tips. Vamos a quitar este de aquí y vamos a preparar el de una cara, a ver que lo pongo más ahí. Bien, 200 grados, 60 segundos. El de una cara lo vamos a poner tal cual, como estábamos haciendo hasta ahora. Ahí. Ahí. Y ahí, no tiene ningún misterio. Pero el doble cara, lo que le pasa al doble cara, a ver si se puede ver aquí, es que, como veis ahí,
al sublimar la otra parte, si le ponéis el celo, se marca ahí, se marca y se marca. ¿Veis el celo? En esa parte de ahí se marca. Entonces, para que no se marque tenemos dos opciones. Podemos echar spray adhesivo y luego coger nuestro llavero y pegarlo, y entonces así la cinta térmica no se va a notar. O la otra opción que vamos a hacer es cortar al borde, al ras, ahí, lo cortamos al ras y ya, a ver, tenemos ya todo lleno de colores, y ya lo que vamos a hacer es ponerlo encima tal cual y sin celo ni nada. Entonces ya tendríamos, vamos a quitar todo, y son los tips para sublimar el doble cara. Allí tenemos el de una cara y aquí el doble cara. El tip para que no se marque es ese, y ya vamos a sublimar y vamos a ver los resultados de todos los llaveros. Bien, otra cosa que se me ha olvidado decir es que le vamos a meter 200 grados 60 segundos, o sea que se puede decir que es casi una salvajada. Vamos a esperar a que caliente la plancha a 200 grados, ahí está, 200. Bueno, y ya con esto hemos acabado la sublimación, y ya vamos a poner aquí, según va por tiempo, 180, 190, 190, 40, 190, y aquí lo mismo. Vale, mira, aquí como hemos hecho lo de mover, se nos ha movido. 180, 40, 190, 40, 180, 50. Vale, y ahora vamos a hacer un repaso por lo que tenemos aquí. Bien, pues ya tenemos los de arriba, son los de una cara, y los de abajo son los de dos caras. Entonces, si vemos la diferencia entre una cara y otra, la verdad que con estos de color no se nota. Hay en otros, estos que tienen como un poquito más de brillo, son mate, pero estos tienen quizá un pelín más de brillo que estos. Pero bueno, aún así, mirad la calidad que tiene cada uno. Respecto a los parámetros, pues si comparamos este, que es el que más tiene, con estos dos, vamos a ponerlos aquí a la luz, más luz, aquí que le dé la luz igual, pues prácticamente de 180 a 200 te da lo mismo. Así que es verdad que yo siempre le meto un poco más para asegurarme que coja bien los colores, pero si veis así todos los llaveros, si no tuvierais la referencia de los parámetros, seguramente no sabríais cuál lleva cuál. De hecho, el de 160, 200 grados, a simple vista, porque la cámara a lo mejor no lo coge del todo bien, para mí es el que peor queda, el más moteado de todos. 200, mira, quizá ahí se vea más moteado incluso que otros, pero bueno, más o menos es igual. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Es verdad que lo primero que tenéis que hacer es siempre limpiar los llaveros, eso sí, porque siempre llegan con suciedad un poco el láser. Y bueno, para que veáis la calidad, luego ya cada uno debería hacer pruebas, porque no queda igual unos colores que otro. Aquí se nota más que es un poco más mate, incluso aquí, ahí, incluso aquí, pues los negros quizás es más complicado, ahí, para que veáis otros modelos.
Y nada, suscribiros al canal porque dentro de poco vamos a hacer vídeos con la impresora V, vamos a hacer muchos y vamos a abrir pues eso, una lista de reproducción con varios vídeos de V. Y nada, esto es todo, muchas gracias por vernos, un saludo y hasta pronto.